pueblo de Israel y les hizo una sinagoga. Imagínense ese hombre tan misericordioso. Claro, obviamente le faltaba conocer al Señor, por eso es que manda a Pedro a la casa de Cornelio. Usted lo puede leer en Hechos capítulo 11 allí en la palabra, y dice que el ángel viene y se le presenta a Cornelio y le dice: Cornelio. Dice Cornelio, ¿cómo sabe el ángel su nombre? Primero dice porque hacía oración todos los días y ofrendaba. Diga conmigo, oraba y ofrendaba. Era temeroso de Dios y apartado del mal, y quería acercarse ciertamente a los caminos del Señor. Y Pedro le dice, mira, Dios le manda una orden a Pedro. Estaba en un éxtasis él allí en la hora tercera. Dice que cuando el Señor le dice a Pedro, mata y come, ¿se acuerda? Él tiene un éxtasis y ve a un montón de animales, y Pedro estaba en ayunas, y el Señor le dice, Pedro, mata y come. No, Señor, no entrará nada inmundo. Y era para enseñarle que los gentiles también había que predicarles la palabra de Dios, porque Pedro, como buen judío, pensaba que el evangelio era exclusivo. Y el evangelio no es exclusivo, es inclusivo, pero no exclusivo. No es solo para los judíos, porque la rama de David insertada en la vid somos usted y yo, somos el Israel espiritual. Den un aplauso al Señor. Entonces dice que ya Dios nos injertó en la rama, en la vid verdadera, y somos el Israel espiritual. Entonces Pedro tenía que ir a Cornelio. Cornelio no era judío, era gentil, y necesitaba acercarse a los caminos del Señor. Y el ángel le dice, Cornelio, tus oraciones y tus ofrendas han subido al cielo para memoria de mí, para memoria tuya. Y eso quiere decir entonces que nuestras ofrendas hablan y trascienden generación. Hebreos dice que Caín ofreció una ofrenda y Abel también la ofreció. Los dos ofrecieron ofrenda, pero dice que Abel ofreció una más excelente ofrenda. Quizá para Caín la ofrenda que él le dio no era tan excelente como la que dio Abel. Y dice la Biblia en Hebreos que aún su ofrenda sigue hablando. Y hoy en la mañana el tema que yo tengo es saliendo de la crisis a través de tu semilla generosa. Nosotros estamos aquí en este lugar por una ofrenda, la ofrenda viva que ha sido Jesús, quien se dio una cruz por nosotros, quien Él se sembró a sí mismo para nosotros ser salvos. Di conmigo, soy salvo por una ofrenda de amor. Dale un aplauso al Señor. Entonces cuando yo batallo digo, Señor, pero ¿qué va a pensar la gente que voy a hablar de finanzas porque necesitamos? Dijo, no es que necesitas las finanzas, pero lo que necesito es que el pueblo dé. Por causa de ustedes, por causa de la obediencia, uno es bendecido. Miren lo que produce una semilla. Jesús sembró su semilla. Una semilla para dar fruto tiene que caer y morir. Jesús descendió y murió en la cruz. Y miren la cosecha de hijos que tiene. La cosecha de hijos que tiene multiplicada esa semilla. Si el Señor hubiera dicho, no, yo conservo mi semilla, ¿yo para qué la voy a dar? Si algunos no lo van a recibir. Y Juan 1:13 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Ojo acá, hay gente que no va a recibir tu semilla. ¿Sabes por qué? Porque no es tierra fértil. No desperdicies tu semilla. Pero cuando el Señor me decía, diles, así como mi hijo Jesús en un tiempo a través de esa mujer que derramó el perfume de alabastro. ¿Se recuerdan de esa historia? Cuando esta mujer, dice, se abrió paso y de repente estaba allí, y ese perfume dice que era el salario de un año. Calcule usted cuánto gana el salario básico de una persona aquí. ¿Cuánto es? ¿400? No sé si en pandemia bajó o no. Igual a mí me están pagando menos, vea. Oiga, mírele. 400 por 12, ¿cuánto es? 4,800 $. ¿Alguna vez usted ha comprado un perfume que le cueste tan caro? ¿Cuánto es el perfume más caro que usted tiene? Aparte de Timolina, Aguabelva.
perfume tan caro. Un día mi cuñada me regaló un perfume. ¿Cómo era? Chanel, ¿no? No me acuerdo. Pero era un perfume, ella llegó de Italia y me regaló. Y yo todos los días, cuando paso por el aeropuerto y veo el precio, ya me ponía cada fin de semana y cada noche de gloria. Porque ha sido carísimo, pues yo pensando que era como Timolina. ¿Sí sabe qué es Timolina? Acá sí sabe lo que es Timolina, los del 1966 que hemos nacido en esa época. Menticola, banda, bueno, Menticola es de Guayaquil. Pero allá, y cuando iba al peluquero me ponían esa, ¿cómo era? Colonia de peluquero. Qué feo que olía eso. Caballito, caballito, ¿verdad? Y esta mujer llega a la presencia de Jesús. Diga conmigo, presencia de Dios. No podemos llegar a la presencia de Dios con manos vacías. Si un impío, un inconverso llamado Cornelio, los ángeles sabían quién era él y dónde vivía por causa de sus ofrendas, ¿cómo el pueblo de Dios se puede privar de esa bendición? De esa tierra fértil que es Dios. Y esa mujer halla la oportunidad, diga conmigo oportunidad, porque la ofrenda tiene un tiempo de cumplimiento. La palabra de Dios dice: llegado el tiempo, Jesús envió al Espíritu Santo para que embarazara a María y viniera el Mesías. Llegado el tiempo, esta mujer llegó en el tiempo correcto. Diga conmigo, tiempo correcto. Si ella hubiera llegado más tarde, 2, 3 días más tarde, ¿qué hubiera pasado? Ya lo hubieran matado a Jesús y se hubiera quedado con ganas de dar la ofrenda, pero las ganas no hacían nada. Las ganas no son nada sin la obediencia. Y Dios, así como a esta mujer ha puesto en ti en este tiempo de pandemia ganas de hacer algo, y muchos de ustedes se han movido a ser generosos con otro, donde el Espíritu Santo ha dicho: llévale estas compras a tal persona, llévale estos bancos de alimentos a tal persona, a los chicos que están trabajando en la calle, en los semáforos. Gente me ha dicho: pastor, mire, yo entiendo ahora cómo Dios me dice que yo dé, que la harina no va a escasear ni el aceite, y que Dios provee en mí para poder dar a 100 personas una merienda. Y luego me dice: pastor, y digo: ¿y tú tienes trabajo? No, dice, yo no tengo trabajo, pero el Señor puso dar 100 meriendas. Digo, que wow, no estás pensando en tu casa, en tu familia, porque no tienes trabajo, pero estás pensando en el prójimo. Y esas son las paradojas del reino, que a veces uno no entiende, pero Dios está detrás de todo. Después me dicen: ¿sabe qué? Todo el grupo de personas conseguimos para dar de comer a 300 personas. 300 personas, ojalá yo esté incluido allí, le digo. ¿Y cómo tienen las finanzas? No, pero Dios va a proveer. Wow, y digo, estos me están ganando en fe. ¿Qué pasa? No, yo también, ¿verdad? Y hemos mandado a banco de alimentos. Ahí está José, Mervin, el grupo de oración, en el tiempo de pandemia, donde más se ha generado provisión a través de esta hermosa semilla que ha salido de tu corazón. Dale un aplauso fuerte al Rey. Y esta mujer que llega allí, la oportunidad que tiene es derramar el perfume de alabastro allí, enjugar los pies de Jesús, y el aroma cambia el ambiente. Una de las cosas que hace tu ofrenda es cambia el ambiente que te rodea. Cuando quiebras ese perfume de alabastro y el ambiente se llena. Y cuando das tu ofrenda, hay 2 opciones y 2 maneras como reacciona la gente. Hoy, qué desperdicio. Los expertos en finanzas siempre están viendo un presupuesto, que nada se salga del presupuesto. Y a veces esa aprehensión del presupuesto no le hace bien al reino. Yo no le llamo, y no me gusta llamar presupuesto, porque es un supuesto. Y los hijos de Dios no andamos de supuesto en supuesto, sino de poder en poder, de triunfo en triunfo. Yo le llamo finanzas de fe. Diga conmigo, finanzas de fe. Porque eso es lo que mueve el reino, las finanzas de fe. La provisión no es que se ve, pero va a venir. Estamos en un tiempo de crisis, pero no estamos quedándonos en ese tiempo de crisis. Pasamos este tiempo de crisis. Pero cuando usted le pregunta: ¿y cómo estás? Pasando esta crisis.
Usted no puede decir estoy en crisis, porque si usted como cabeza de hogar le dice a sus hijos, a su esposa, estoy en crisis, estamos en crisis, la palabra y la boca tiene poder. El niño quiere pedir algo y inconscientemente, no, estamos en crisis. El bebé recién nacido, no mama, ¿por qué? Está en crisis. Es que ya escuchó que la mamá está en crisis, ni leche produce. En este tiempo de pandemia hay vacas que en lugar de dar leche dan lástima. Dan leche en polvo, ¿verdad? Usted no diga estoy en crisis. Estamos pasando la crisis. El Salmo 23 dice, aunque pase por valle de sombra y de muerte, tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Denle un aplauso al Señor. Y cuando esta mujer derrama el perfume de alabastro en Jesús, siempre va a haber alguien que se agrada y siempre va a haber alguien que se desagrada de tu ofrenda. ¡Qué tonto! ¿Cómo vas a dar? ¡Qué bruto! Y te están pidiendo ahí en la iglesia, ese pastor es un ladrón. Mira cómo anda vestido con tus diezmos. Si supieran que es telita de mantel. Pero siempre los judas van a decir que desperdicio. ¿Quién fue el primero en reclamar esa ofrenda? ¿Quién fue el primero? El que manejaba las finanzas. Y a veces la gente te critica por cómo tú le ofrendas al Señor. Y tú puedes decir con derecho, mira, antes en el mundo le diezmaba al Dios Mamón, al Dios material. Me compraba la mejor botella, me iba al mejor prostíbulo, la mejor amante, la más cara. Miles de dólares se iban allí. No me prives de darle a mi Dios cuando Él me sacó de todo ese mundo. ¿Cómo me puedes decir que no le diezme al Dios que ha transformado mi casa, mi hogar, y ahora sí tengo el pan para mis hijos? Y esa ofrenda de esa mujer transformó el corazón de Jesús. Dijo, déjala, porque a los pobres siempre los tendréis. Judas dijo, ay, qué desperdicio, porque esto se hubiera vendido y dado a los pobres. Y Jesús le dijo, ay, Judas, ubícate, ubícate. ¿A quién le están dando esa ofrenda? Y Jesús le dijo, mira, a los pobres siempre los tendréis y tendréis la oportunidad de darles una ofrenda. Y a continuación Jesús dice, pero a mí no siempre me tendréis. Siempre va a haber una oportunidad y un momento en que tu semilla será en el tiempo oportuno. Y hoy en tiempo de pandemia, cuando le decía, Señor, ¿por qué esta palabra? La gente va a hablar, ¿y qué tiene? Dijo, si yo los quiero bendecir. Y el Señor me dice, ¿sabes lo que primero han hecho en este tiempo de pandemia mis hijos? Han honrado la empresa eléctrica, han honrado la empresa de internet, han honrado la empresa de agua potable, pero en mi casa no la han honrado. Porque hemos tenido más miedo de quedarnos sin internet que sin la oportunidad de dar el diezmo a la casa del Señor. Y el Señor me decía, cierto. Yo le decía, cierto, Señor. Hay mucha gente que ha ido a los bancos a refinanciar sus deudas, pero nadie ha venido, ¿no es cierto? Pastor Dieguito le decía, nadie ha venido acá a la iglesia a decir, ¿puedo refinanciar mis diezmos antes que me manden los cobradores o me maten los de las motos? No ha venido nadie, ¿no es cierto? Pero sí hemos ido a los bancos a refinanciar nuestras deudas, porque tememos más al banco que a Dios. El banco no tiene el poder de bendecir el 90% de lo que te hubieras quedado dando el diezmo al Señor. Pero cuando tú das tu parte al Señor, porque es de Él, no podemos decir nosotros vivísimos, no, Señor, en la próxima pandemia ahí me igualo los diezmos. Ay, sí, por esta, Señor. Y el Señor conoce nuestro corazón. Pero cuando uno es generoso, como decía en la historia de aquel granjero que se enferma y los animalitos se juntan, dice, por Dios, dice, se enfermó nuestro amo, ¿y ahora qué hacemos? Y la vaquita dice, yo doy la leche. Muy bien. La gallina dice, yo pongo los huevitos. Y el chanchito dice, yo doy los chicharrones. Hay ofrendas que no te cuestan la vida,
Pero para otros hay ofrendas que te cuestan la vida. A Jesús le costó su vida. Ofrenda viva. Y esa mujer, cuando oye la confesión de Jesús, déjala, porque esto convenía de que hiciera preparar mi cuerpo para la sepultura. Y de lo que hizo esta mujer, dice, se hablará en todos los evangelios. ¿Sabe qué estaba diciendo Jesús? Va a haber memoria de tus ofrendas, va a haber memoria de tu semilla, va a haber memoria de lo que tú acabas de dar al Señor, porque Él es buena tierra. Apláudele fuerte a Él. Él es buena tierra. ¿No crees que en el cielo esta mujer que diga, wow, tú eres la que me ungiste los pies? Sí, Señor, aún huelo a ese perfume. Aún huelo a ese perfume. Hay ofrendas que son sacrificiales. Primera de Reyes capítulo 17 verso 1 dice que Elías era un hombre de Dios y que oró para que no lloviera, y le dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Hubo crisis en el tiempo de Elías, no llovió 3 años, y la tierra sin lluvia es una tierra árida. Algunas personas están tomando fotos en el desierto. ¿De dónde era? Que algunas están tomando fotos, ¿de dónde? De Palmira, mire, y orgullosos por el desierto. Yo he pasado 2 desiertos. Desierto, le digo. Y el desierto de Palmira, mire, la tierra seca, no se puede sembrar nada allí. Y así estaba Elías en el tiempo de él. Y dice que por la oración de él no llovió 3 años. Y en medio de la escasez, Dios se busca una manera sobrenatural de bendecir a su pueblo. Diga conmigo: en pandemia, Dios provee sobrenaturalmente. Denle un aplauso al Señor. No se quede con ganas. Ahora, esto es una broma, pero yo le digo: Señor, me hubiera gustado pesarlos a los hermanos antes de la pandemia. Porque ahora en pandemia, ¿cómo se han ensanchado? Ya la faja no aguanta, ¿verdad? Como la novia que se pone el vestido y con la faja, pero ya cuando va a la luna de miel se espanta el novio. No, son bromas. Ustedes son las más esbeltas mujeres que hay aquí en la historia. Pero había escasez. Y en tiempo de pandemia, mire, usted no ha dejado de comer. Se han engordado algunitos. Algunos dicen: flaco, ya no me digas flaco, mira las llantas. No, son llantas de la bicicleta de Richard Carapaz, esas finitas así. No, hombre, son llantas de tractor, digamos la verdad. En tiempo de pandemia usted no ha dejado de comer. En tiempo de pandemia Dios te ha provisto sobrenaturalmente. Algunos en pandemia me han llamado: pastor, quiero que venga a orar. Compré mi casa. ¿Cómo? ¿En tiempo de pandemia? Sí, pastor. Otros me llaman: pastor, ¿puede venir a inaugurar mi negocio? Claro. ¿Qué tienes? Un laboratorio. Wow. ¿En qué tiempo? En tiempo de pandemia. Pastor, puede, mire, ya no me doy abasto, necesito contratar más gente. ¿Qué tienes? Una funeraria. Pastor, mire, estoy abriendo una farmacia y ya no tengo. Dios te prospera, ya ni asoman los de las farmacias. Pero hay gente que sí sabe ser agradecida, porque Dios le dijo al pueblo de Israel: cuando habites en casas que tú no construiste, cuando coseches en tierra que tú no sembraste, no te olvides quién te prosperó. Así mismo nosotros no olvidemos quién nos sostuvo y nos sostiene en tiempos de pandemia. ¿Sabe cuánto le cuesta a una persona que se enferma de COVID diariamente? Yo por eso no me enfermo. Carísimo sale. $1,300 diarios. Alguien me dijo: esa enfermedad es para ricos. Pero bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos verán a Dios. Dale un aplauso fuerte. ¿Cuánto te estás ahorrando diario de la sanidad que Dios te está proveyendo? ¿Sí o no que tenemos un Dios maravilloso? Y tú no sabes la lucha que el reino de los cielos batalla todos los días
porque el virus está alrededor, pero dice, ahí no me lo toques, es mi ungido, es mi ungida, él es mi siervo, él es mi sierva, cuidado, virus, apártate de él, ninguna plaga tocará tu morada. Y si toca esa plaga, Dios te va a hacer pasar el virus como una gripe. Dale un aplauso al Señor. No tengas miedo. La orden fue del Señor en tiempo de pandemia: dile a mi pueblo que no tenga miedo. Y Elías está aquí pasando hambre. Le dice el Señor, verso 4: beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Dios usa cuervos. Lo más parecido a los cuervos, la suegra que te trae las bolsas de alimento. Recibe las bolsas y mándala a volar. No es cierto. Pero Dios actúa y da órdenes al profeta Elías. Dios actúa de manera sobrenatural en medio de la crisis y la escasez. Los mayores milagros son en tiempos de dificultad. Espera en medio de tu crisis que Dios actúe sobrenaturalmente. Porque el salmista dice: joven fui y envejecido, y no he visto justo ni su descendencia desamparado que mendigue pan. La justicia trae tu provisión a tu mesa. Joven fui y envejecido. El salmista pasó tiempos duros, pero él dice: ni en mi casa ni en la casa de aquel justo no ha faltado la provisión. Verso 5: y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Elías le dice: pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. La palabra clave aquí es vivió. ¿Tú qué has hecho en pandemia? ¿Has sobrevivido o has vivido? Hay una generación que en pandemia vivirá para contar la historia de cuán bueno y cuán maravilloso Dios ha sido y nos ha protegido, a pesar de la crisis y a pesar del virus. Porque no solo ha sido el virus, ha sido una amenaza contra la familia, la salud, la economía, la salud emocional, la salud espiritual. ¿Cuántas iglesias en todo este tiempo se han cerrado? ¿Cuántos pastores ha hecho caer sus manos y las cosas no funcionan? Pero hay un pueblo, una generación que se levanta, porque la iglesia sigue viva. Sigue viva la iglesia, sigue viva. Viva tu fe, viva tu ofrenda, viva tu semilla. Verso 6 dice: los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. No sé de dónde sacaban carne los cuervos, tal vez de la mesa de Acab, del rey que tenía la provisión, pero se la traían pan y carne. ¿Qué tentación tendría ese cuervo? Dice: ay, qué rica carne, me la voy a comer. Cuidado, pajarraco, ese es de mi profeta, ese es de mi siervo. Se le iban las babas yo creo que llegaba el cuervo ahí babeando, ¿no? A entregarle la carne a Elías. Y decía: no más porque soy obediente al Dios de mi creación, no me como eso. Y hay animales más obedientes que algunos de nosotros, porque algunos se han comido su ofrenda, la que tenían que dar en la casa del Señor. Bueno, esos no vinieron hoy, vienen al cuarto servicio. Verso 8: vino luego, dice a él, palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo le he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Esto es el colmo del colmo en el reino, que uno podría decir: Señor, busca al rey Acab, a alguien poderoso, potentado, para que le dé de comer a Elías. Pero buscarte una viuda para que le dé de comer, o sea, ¿en qué Dios estamos confiando? Es como Dios me decía: predica de esto. Pero Señor, ¿qué van a pensar si estamos en crisis? ¿Estamos? ¿O están pasando esta crisis? ¿O no creas que yo los voy a bendecir en medio de la crisis? Si tú crees que tú los vas a bendecir, entonces, pero yo soy el Dios de ellos. Yo soy el Dios que bendice en medio de la crisis. Y entonces Dios me dice: diles que la manera de salir de la crisis no es reteniendo, es dando. Esos son los principios del reino. Dios llama a una viuda vulnerable, sola, en escasez, apenas tiene algo, y dice aquí:
Verso 10, entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: un ratito, te ruego que también, además del agua, me traigas un poquito de pan de pincho. ¿Cómo se atreve este profeta que no está viendo? Si alguien lo hubiera visto a Elías pidiéndole de comer a la viuda, le hubiera sacado la madre, ¿o no? ¿Cómo este fulano se atreve a pedirle a la viuda que no tiene nada, que no está viendo? Es que eso es lo natural que vemos nosotros. ¿Cómo se atreven a levantar ofrenda en tiempo de crisis que no ven que no hay? Ah, pero Dios está viendo. Dice: yo la voy a bendecir. Yo le he dado una orden a ella. Y lo que son órdenes de Dios son órdenes de Dios, no son sugerencias. Y esta mujer sí podía tener la opción de decir: no, ay, sí, Dios me habló, sentí un cosquilleo, una impresión, pero yo no voy a dar. Como hubo un hombre llamado Nabal, ¿se acuerda? Que David fue en el tiempo de guerra a pedirle de comer algo. Y David dijo: bueno, a este loco yo le he cuidado de los ladrones, le he cuidado su ganado. Y David estaba con su ejército, 600 hombres. Dice que Nabal había hecho una minga para trasquilar sus ovejas. Ya estaba pelando el borreguito, y cuando él estaba haciendo su parrillada, su borregada, ¿cómo se diría? Entonces dice que subió el aroma y David estaba: qué rico. ¿Y de dónde es? Ese es el humo de allá de la casa de Nabal. Nabal, yo lo conozco, yo le he cuidado en el camino de los malhechores y todo. A ver, vengan acá, ejército mío, 10 personas, vayan 10 de mis valientes y díganle a Nabal que el rey, el hijo de Isaí, le manda a pedir un poquito de carne ahí. De pronto se da alguito, ¿no? Llegan los 10 hombres, le piden a Nabal, y Nabal se hace loco. ¿Y quién es ese David, hijo de Isaí? ¿Cómo no va a conocer a David que mató al gigante Goliat? Entonces se hizo el loco Nabal. ¿Cómo yo podría compartir? Mire lo que dijo: mi carne y mi pan. Cuando alguien no está dispuesto a dar, esto es mío, mío y mío. Esto me costó, esto nadie me regaló. Y así estaba Nabal. Y cuando los hombres de David regresan donde él, le dicen: mira, David, qué pena decirte esto, pero Nabal no se dio nada. ¿Cómo? David estaba como en balde, lo defendí. Yo ahorita sí le saco su Nabal. Prepárenme los caballos, no sé si caballos, camellos. Prepárenme, que hoy, y denme mi espada, que hoy no le queda nadie en su casa a Nabal, ni sus hijos. ¿Y sabe quién se entera de los pecados de Nabal? Las esposas. Bueno, la esposa. ¿Cómo se llamaba? Abigail. Y hay así muchas Abigail que han librado de la muerte a sus Nabales. No los miren, no los miren. Porque Nabal no quería dar. En cambio Abigail dice: no, qué bruto este Nabal. Este le hace honor a su nombre. Porque Nabal significa, ¿cómo significa? En idioma quichua, Shuncho, Mushpi. Qué tonto, eso significa. Y hay algunos maridos así: pero ¿por qué no le das la ofrenda al Señor? ¿Cómo? Si yo he trabajado, esto es mío, esto es suyo. Mira, no seas mushpi. Dios nos quiere bendecir más, y es dando como se recibe. A ver, ¿cómo sé yo? Ese David viene con sus, no con sus 10, con todo su ejército. Y en el camino, en el trayecto, eso, así se reía David, porque le iba a cortar la cabeza a Nabal. Dijo: no quedará ninguno de su simiente. Pero pilas, Abigail le sale al encuentro. Abigail madruga. Dice: por favor, las doncellas, ayúdenme a hacer una horchatita, un pan de piña, unas tortitas, unas uvas pasas, unos higos y un poco de carne. Vamos a encontrarle, salirle al encuentro a David. Y le salen al encuentro. Primera de Samuel capítulo 20 creo que está.
Y la historia es fascinante, porque Abigail se arrodilla delante de él y dice: mi Señor. Mire el respeto, la honra. ¿A quién representaba a David? ¿A quién representaba a David? Al ungido de Dios. Más vale tenían que darle la ofrenda. Y esta mujer entendió el principio de dar, porque una ofrenda generosa, escúchame bien esto, te abre paso. Una ofrenda de honra te abre las ventanas de los cielos. Al final del segundo servicio se me acercó una pareja llorando. Me dijo: pastor, en tiempo cuando se sembró para el terreno, Dios nos pidió nuestro vehículo y no podíamos dar nada más porque es lo único que estaba a nuestro nombre. Pero hoy nuestra semilla explotó, y en tiempo de pandemia me ha podido ayudar a cerrar un contrato que a nadie le hubieran dado ese contrato, por el poder de esa ofrenda. Apláudele fuerte al Señor. Dios no se queda con nada. Dios no es deudor de nada. Cuando David va allá y llega como un toro bravo, sale Abigail y le dice: mi Señor, ¿cómo te vas a manchar las manos con este torpe de Nabal? Hace honor a su nombre, es un grosero, perdónalo, Señor. Eso hacen las mujeres sabias. Ocultan, tapan el pecado de sus esposos. Y le dan la ofrenda a David. Y David dice: ay, si no hubiera salido a mi encuentro, hoy día mismo muere tu marido y todo, no dejo nada. Pero gracias a que has venido, y además estás guapa. Y le dice, Abigail le dice: y acuérdate de mí, le dice. Pilas también la mano. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. No, eso no le dijo, pero algo así le dijo. Porque cuando usted ha peleado las batallas de su Señor, el Señor ha peleado sus batallas, no se ensucie las manos con sangre. Dios retirará a sus enemigos. Fíjate, hasta le profetizó que él era el ungido del Señor, le recordó. Wow, regresa a la casa, dice. Verdaderamente dice: yo no entiendo cómo esta mujer tan guapa termina con un ogro así. Porque a veces el peor gorgojo se come la mejor mazorca. ¿Le ha pasado a usted que ve a una mujer guapísima y el ogro al lado? Mi mujer. ¿Cómo te enamoraste? Es que este no tiene pinta, pero tiene labia. Cualquier parecido es pura casualidad. Se va, regresa David. No sé si puedes buscar la cita, pero dice que cuando en esa noche estaba tomando Nabal, porque estaba haciendo minga. Y dice que tenía 600,000 vacas, bueyes, ovejas, todo un día de minga, trasquilando las ovejas. Y se pegó su borrachera. Entonces Abigail iba a contar de noche, pero dijo: no, mejor cuando ya se le pase. Entonces Abigail pilas, lleva un alcacelser, ¿no es cierto? Un ceviche de chochos, no sé, un cevichito para que le pase el chuchaqui. Le dice: no sabes qué hizo anoche. ¿Qué hice anoche? El bruto pensando que lo violó. No, eso no, dice. No. No sabes qué hice anoche. Buena madrugada. Le fui a encontrar a David y le di una ofrenda. ¿Qué? Y en el momento que le dice a Abigail que le dio una ofrenda a David, Nabal, ¿sabe qué pasa? Búsqueme el pasaje ahí, por favor, producción. Dice que le dio un ataque. Porque mire, le voy a decir algo, si usted no lo sabía. Hay algo, ¿tienes una billetera? Regálame una billetera. Bueno, préstenme, no lo regálenme, porque sí. Eso, gracias. Ve, mire la primera siembra. Así suavito sale. Entonces está así. Y dice que se entera Nabal de que Abigail fue de madrugada a darle toda esa ofrenda a David. Y que dice: ¿qué hiciste? Y hay una conexión, sepa, hermanos. Por eso he dado orden a todo hermano líder que el próximo bautismo bauticen con billetera y todos los hermanos. Porque en cuanto le dice eso, hay una conexión de la billetera. ¿A dónde?
al corazón. Le dio un ataque de, ¿cómo diría? De coñería, escasez. Dice, ¿cómo? No puede ser. Y dice que sufrió, adivine cuántos días sufrió. 10 días por cada uno de los valientes que lo fue a ver. Una ofrenda. Esto parece tanga, ¿qué? Ay, perdón, es mascarilla. Pensé que me la guardaste, mi amor. Aunque se podría usar, ¿no? Hay que ser creativos en pandemia, ser creativos. Ay, Dios, es que hay solteros aquí, pero no aplaudan, no aplaudan. Y le da un paro cardíaco porque se estaba gastando su dinero. Hay gente así que le va a dar un paro cardíaco porque a lo mejor sus esposas sabias están dando. ¿Y qué haces allí? Nada, metiendo la platita en un sobrecito de diezmos. Tonto bruto, no sabes que por esa ofrenda vives tú. No sabes que por esa ofrenda tienen trabajo, pan tus hijos. Si entendiera lo que es el principio de honra, no faltaría en mi casa. Y murió este hombre al cabo de unos días, ¿sí? O no, enseguida. 10 días, sí. Las redes sociales. Abigail, estado civil, soltera, viuda, disponible. Y le llegan las fotos, pues, los memes, los selfies de Abigail aquí en el velorio de Nabal. Y adivine qué, su ofrenda le abre paso, le abre bendición. Y David la manda a llamar. ¿Ah? ¿Y sabe qué significa Abigail? La alegría de un padre. Y dice que era una mujer hermosa y sabia como la que Dios te ha dado. Dale un aplauso a esa esposa preciosa que Dios te ha dado. Y viene David y la toma y la hace su esposa. El poder de una ofrenda te abre puertas y es la promoción de tu próximo nivel espiritual. Termino con el pasaje de Isaías de Primera de Reyes 17, verso 16, verso 15. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa, porque había dicho: no tengo nada más que un poco de harina y un poco de aceite, y cocino algo y ya, esa será la última comida de mi vida. Verso 17, 16 dice: y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que el Señor le había dicho a Elías. Las promesas del Señor se cumplen conforme a su palabra. La harina no escaseará y el aceite no disminuirá. Pero eso es lo que ven tus ojos. Señor, ya no hay arroz, ya no hay azúcar, ya no hay carne, ya no hay esto. Y yo no sé en qué momento llegará esa provisión del cielo. Yo no sé en qué momento, pero que va a llegar, va a llegar. Les ponía un ejemplo en este tiempo de pandemia, como le digo, no bromeando, en serio. Inauguración de casas, de negocios, renta de edificios, de locales. Y me impresionó tanto que le puse de ejemplo a Dieguito. Dieguito, ¿qué edad tienes? 20 años, ¿no? 20 años. Soltero, disponible. No está disponible. No me escucha. ¿Está disponible o no? No disponible. No. Jovencito y tan enamorado. Juanse, mira tu ejemplo, mira tu ejemplo. En pandemia, 20 añitos de edad, aprendiendo o poniendo en práctica la fe. Ya tiene su carrito, lindo carrito. Ha orado: Señor, dame un carrito para legendarios. Mire, el servicio, la ofrenda para la extensión de su reino. Y ahí, en el carrito, vendiendo quesos y huevitos. En tiempo de pandemia, no menosprecies tu emprendimiento. En tiempo de pandemia, la pista de bicicleta de tu hijo, ahí en la casa, ahí. En tiempo de pandemia, emprendimiento.
No te quedes. Dios está creando algo especial en tiempo de pandemia. No te puedes quedar. Dios quiere bendecirte, porque Dios no es el Dios antes de la pandemia y después de la pandemia. No, es Dios durante la pandemia. Y digo, Señor, esta pandemia es histórica. He visto nacer a 2 de mis nietos en pandemia. ¿Eso no la fidelidad de Dios? En plena pandemia. Y la foto es histórica porque tu generación tendrá que escucharte hablar de cómo Dios te bendijo en tiempo de pandemia. Yo a esa pareja que se acercó en el segundo servicio dije, mira, tú tienes que pararte aquí y dar tu testimonio de cómo Dios honra tus ofrendas. Cuando una pareja, antes de casarse, jovencito él, me dice, pastor, tengo una ofrenda. Dios me dijo que dé una ofrenda. Estábamos levantando ofrendas para el terreno. Dijo, es lo único que tengo y son mis ahorros y yo quiero ser obediente. Y le trajo al Señor. Y después de unos días, dice, pastor, le cuento el testimonio. Cuéntame para orar, ¿no? Me cuenta, dice, ¿sabe qué? Mi abuelita me mandó a llamar. Me mandó a llamar y me dijo, hijo, ven que quiero hablar contigo. Ay, mi abuelita, sí, ¿y ahora qué hice? Porque hay abuelitas bravas. Dice, mijito, tengo unos ahorritos allí y quiero dártelos. ¿Quién sabía? Solo Dios sabía que ese joven hace unos días había dado al Señor todos sus ahorros y su abuelita le estaba dando 3 veces más, creo, esa ofrenda. Dios no se queda con nada de tu semilla, y si te la pides porque va a haber una cosecha grande en tu vida. Una cosecha grande en tu vida. Póngase de pie. Termina la historia, dice que después de estas cosas aconteció que cayó enfermo, verso 17, el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grande que no quedó en él aliento. Encima a la viuda se le muere su hijo. Se le muere su marido, se llama viuda. Se le muere su hijo, no sé cómo se llama eso. Qué dolor tan grande en medio de una siembra sacrificial. Y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades, pensando ella que por sus pecados su hijo estaba muriendo. No. Y para hacer morir a mi hijo, verso 19, él le dijo, dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo, lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama, y clamando a Jehová, dijo, Jehová, Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo al aposento, a la casa, y lo dio a su madre, y le dijo a Elías, mira, tu hijo vive. Hay ofrendas que resucitarán a tus hijos. Aunque anden en malos caminos, ellos van a resucitar y van a volver a casa. Porque tu ofrenda los alcanzará y cerrará el camino, los acorralará para que ellos vuelvan quebrantados al Señor. Verso 24, entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Dale un aplauso al Señor. Por esta ofrenda vivirás. Por esta ofrenda vivirás. La ofrenda que a Dios le costó su propio hijo. Y por esa ofrenda vivimos tú y yo. Cierra tus ojos un momento. Ponte a cuentas con Él. Nothing excites us like Jesus, 'cause in His presence there's freedom. All of our sin is forgiven. So